Bien, entonces aquí vamos a ver un caso de éxito, aunque no indica cuál compañía es, en la cual la aplicación de las herramientas de SPC, de Statistical Process Control, fueron bastante efectivas para bajar la variabilidad, especialmente para eh, bajar el tiempo de inactividad de un controlador que en un proceso en el que se generaba revestimientos de cobre. Entonces, los resultados finales que nos indican son bastante buenos y eh, es bastante importante que nos den aquí ejemplos de cuál puede ser el resultado de implementar los métodos. Dice entonces la sección 5.6, una aplicación del SPC, ¿verdad? Los procesos de control estadístico. Habíamos visto los magníficos 7. Ahí estaba, por ejemplo, la gráfica de Pareto. Ahí estaba el diagrama de control, el diagrama de dispersión, el de concentración de problemas, histogramas, entre otros, ¿verdad? Entonces, aquí utilizan algunos de ellos para poder determinar y efectuar eh, ejecutar un cambio en los procesos y eso tuvo un resultado muy bueno acá. Dice, en esta sección tenemos un recuento de cómo los métodos de SPC fueron utilizados para mejorar la calidad y la productividad en una operación de revestimiento de cobre, en una instalación de fabricación de tabletas de circuito donde son impresos. Este proceso fue caracterizado por altos niveles de efectos tales como cobre quebradizo y huecos de cobre y por un tiempo de ciclo bastante largo. Los tiempos de ciclo largos fueron particularmente problemáticos ya que llevaban a un trabajo extensivo de atraso y era un contribuidor mayor eh, a estar conforme a los horarios de producción. Entonces, el principal problema aquí es que se atrasaban demasiado. No podían simplemente, pues, tener las órdenes a tiempo. Y ahora solamente voy a revisar un detalle por acá. Ok, entonces tenemos acá la gestión. Escogió que el área de ese proceso para una implementación inicial de el SPC. El enfoque de Mike fue utilizado, un equipo de mejoramiento se formó y consistió en el operador de tanque de revestimiento, el ingeniero de manufactura responsable para los procesos y el ingeniero de calidad. Todos los miembros del equipo habían sido expuestos a The Mike y a los Siete Magníficos en un seminario que había sido pues pagado por la compañía. Durante el paso de definición, se decidió concentrarse en reducir el flujo de tiempo a través de los procesos, ya que los objetivos de envío no se lograran y eran considerados que eran los obstáculos más serios para mejorar la productividad. El equipo rápidamente determinó durante el paso de medición
que la inactividad excesiva del controlador que regula las concentraciones de cobre en el recubrimiento del tanque fue un factor principal en el tiempo de flujo excesivo. Y la inactividad del controlador se traslada directamente en producción perdida. Entonces aquí tenemos el diagrama de causa y efecto para la inactividad del controlador. El problema final que se quería solventar era la inactividad del controlador. ¿Por qué pasaba? Teníamos aquí los elementos principales, un reabastecimiento de reactivos, la bomba peristáltica, fallos eléctricos, controlador de temperatura, mantenimiento de la turbina, fallos del sistema de alarma, variaciones en la concentración, sistema de recirculación de la placa, controlador de oxígeno, reemplazo de electrodos y fallo de bombas de recirculación. En este ámbito, por ejemplo, tenemos los nuevos reactivos, tenemos en este otro falla mecánica de motor, eh, tarjeta de circuito PV, línea de suministro de energía CL, el calorímetro, la tarjeta madre principal, el calentamiento que ya no funcionaba, termistores malos, mantenimiento semanal, mantenimiento de emergencia, un fallo en el PMC, un bloqueo, pues operaciones, errores u operaciones no autorizadas, eh, el alejamiento, mal calibración del colorímetro, tubos deformados, eh, también que no hay un funcionamiento apropiado de los electrodos, eh, los reactivos, acumulación en las articulaciones de las distintas partes, ¿verdad? Sistema de circulación de placa. Las placas no estaban correctamente localizadas, reemplazo de electrodos, mantenimiento rutino, el rodete. Aquí puse una imagen del rodete, cerradura de aire. Entonces, todos estos elementos se pueden ver si se encuentran en los registros, pero aquí nos dicen de que no los hallaron. Entonces, basado en eso, crearon lo que es una hoja de chequeo, en el cual cada uno, básicamente, este gráfico de causa y efecto genera esta gráfica de la hoja de chequeo con las situaciones principales y las situaciones secundarias de esa forma. Y luego empezar a obtener datos. Esta parte es muy interesante. ¿Cómo es que esta imagen del diagrama de causa y efecto nos genera prácticamente también la hoja de chequeo para un libro de registros? Entonces, vamos a ver. El equipo rápidamente determinó de que la inactividad excesiva en el controlador que regula las concentraciones eh, de cobre en el recubrimiento del tanque era un factor mayor en el tiempo excesivo del flujo
La inactividad del controlador se traslada directamente en producción perdida. Como una parte del paso de analizar, el equipo decidió utilizar un análisis de causa y efecto para lograr determinar las causas potenciales de la inactividad de los controladores. Vimos ahí la imagen del diagrama de causa y efecto que se produjo durante una sesión de lluvia de ideas. Entonces, ese podría ser uno de los primeros pasos, ¿verdad? Para poder determinar cuál es el problema, pues hacer una lluvia de ideas con el equipo. El equipo rápidamente identificó 11 causas principales potenciales de la inactividad del controlador. Sin embargo, cuando ellos examinaron el libro de registros de los equipos para hacer un diagnóstico más definitivo de las causas de inactividad basado en el desempeño de procesos, los resultados fueron decepcionantes. El libro de registros solamente contenía eh, poca información útil acerca de las causas de la inactividad. En vez, contenía solamente registros cronológicos de cuando la máquina estuvo encendida y cuando estuvo apagada. El equipo entonces decidió que sería necesario recolectar datos válidos acerca de las causas de inactividad del controlador. Pues diseñaron la hoja de chequeos que está más abajo como una página complementaria al libro de registros. El equipo estuvo de acuerdo en que siempre que el equipo no estuviera funcionando, un miembro del equipo asumiría la responsabilidad para llenar la hoja de chequeos. Notar de que las causas mayores de el tiempo inactivo identificado en el diagrama de causa y efecto fueron utilizadas para estructurar los encabezados y los subtemas de cada una de las hojas de chequeo. Entonces, lo que les comentaba es que esto generaba esta otra página. El equipo acordó de que los datos se recolectaran en un periodo de 4 a 6 semanas. Vamos a ver aquí, nada más un detalle. No me pensaba que había algo importante. Datos confiables relacionados a las causas de inactividad del controlador y están disponibles. A medida que más datos confiables están disponibles, el equipo fue capaz de analizarlo ocupando otras técnicas de SPC. La siguiente figura nos presenta un análisis de Pareto de las fallas del controlador producida durante el estudio de 6 semanas del proceso. Notar de que la variación de la concentración es una causa mayor de la inactividad del controlador. En realidad, la situación es probablemente más compleja de la que parece. La categoría más grande, la tercera categoría más grande de la inactividad es el lag, eh, ¿cómo se llama? Sería reabastecimiento de reactivos. El reabastecimiento de reactivos. Frecuentemente los reactivos en el colorímetro, en el controlador, se vuelven a reabastecer ya que la concentración ha variado tanto afuera de las especificaciones del proceso eh, que el reabastecimiento de reactivos y la recalibración de colorímetro constituye solamente un paso que se puede utilizar para poder llevar el proceso de nuevo en línea. Entonces es posible que hasta el 50% eh, del tiempo de inactividad está asociado con fallos en el controlador
que se pueden atribuir a variaciones de concentración. Ya vamos a ver la figura, entonces, que representa un análisis de Pareto de solamente la variación de los datos de concentración de ese diagrama. Sabemos que los cambios del colorímetro y problemas eh, con los reactivos son causas mayores de la variación de la concentración. Esta información nos lleva al ingeniero de manufactura del equipo a concluir que la reconstrucción del colorímetro sería un paso importante en mejorar el proceso. Durante el tiempo que los datos de estos procesos fueron recolectados, el equipo decidió eh, planificar diagramas de control estadístico del proceso. La información recolectada a ese punto acerca de los procesos fue la base para construir los planes de acción cuando no está en control, fuera de control, ¿verdad? O CAP, para estas gráficas de control. Estas gráficas de control y su OCAP podría ser útil en el paso de control de Mike. Entonces vemos aquí que la concentración de la variación es la principal causa de que haya inactividad en el controlador, y dentro de esta categoría vemos que los cambios en el colorímetro representan el mayor número de fallas. Bien, entonces la concentración de cobre está medida en ese proceso manualmente 3 veces al día. La siguiente figura representa la gráfica de control X barra para las concentraciones de eh, cobre diarias, es decir, cada punto graficado en la figura es un promedio diario. Las gráficas muestran la línea central y el límite de control estadísticos de 3 sigma. Discutiremos inicialmente la construcción de estos límites en más detalle en los siguientes capítulos. Notar de que aquí hay un número de puntos que están fuera de los límites de control, indicando que causas asignables están presentes en el proceso. Eh, de ahí la figura que está después representa el rango de la gráfica R para las concentraciones diarias eh, de cobre. En esta gráfica, R representa la diferencia entre las concentraciones de cobre mínimo y máximo en un día. Notar de que la gráfica R también exhibe una falta de control estadístico. En particular, la segunda parte de la gráfica R aparece mucho más inestable que la primera mitad. Examinando las fechas en el eje horizontal, el equipo notó que una variación severa en las concentraciones de cobre diarios solo aparecen después del 3 de enero. Las últimas observaciones de las concentraciones de aluminio, de cobre, habían sido en el 22 de noviembre. Del 23 de noviembre hasta el 3 de enero, los procesos se habían eh, cerrado, estaba en modo cerrado debido a pues las vacaciones. Aparentemente el proceso fue reiniciado y hubo un deterioro sustancial
del controlador del colorímetro había ocurrido. Esto pues hizo que el ingeniero, las decisiones del ingeniero de reconstruir el colorímetro se aceleraran. Entonces aquí tenemos las dos gráficas, las fechas, ¿verdad? Se puede ver de que se tiene aquí datos hasta el 22 de noviembre y el siguiente es el 3 de enero. Primero va el mes y después va el día, ¿verdad? Así es como lo tenemos en inglés. Entonces se puede ver pues una fuerte variación eh, de- cuando se reinician los procesos después de las vacaciones e incluso nosotros lo podemos ver en este gráfico del rango de la concentración del cobre. Entonces, en cada uno de estos, nosotros vemos por ahí esa problemática. Bien, solo dame un segundo aquí. Bueno, no sé si hay otros comentarios con respecto a las gráficas, a esas gráficas de control. Tenemos el punto medio, tenemos los límites indicados a 3 sigma. Podemos ver de que hay variación, por ejemplo, en estas fechas. En estas fechas se mantiene más o menos bajo control, pero que cuando inicia, cuando se regresa de las vacaciones, tenemos una variación de concentraciones mucho más altas. Entonces, precisamente como indica el párrafo, ¿verdad? Que podría haber una, un deterioro en el controlador. Y aquí, pues, el rango que aparece con ciertas cantidades antes de las vacaciones y con otras cantidades totalmente distintas después de las vacaciones. Definitivamente ahí hay un cambio bien fuerte. Entonces, ahí pues reconstruir el colorímetro eh, al final llega a ser una situación muy beneficiosa. La siguiente gráfica representa un diagrama de tolerancia de la concentración de las lecturas de concentraciones del cobre. En esa figura, las lecturas de la concentración del cobre se graficaron y los extremos se conectaron con una línea vertical. En algunos casos, más de una observación se graficó en una posición simple. Como un número es utilizado para indicar el número de observaciones que se grafican en cada punto en particular. La línea central en esta gráfica es el promedio de los procesos en el tiempo estudiado y los límites inferiores y superiores son los límites de especificación de las concentraciones de cobre. Por ejemplo, en cada uno de los puntos fuera de los límites de las especificaciones, correspondería eh, una inactividad que no está programada en el proceso. Varias cosas son evidentes al examinar los diagramas de tolerancia. Primero, los promedios de procesos son significativamente diferentes de las especificaciones nominales de las concentraciones de cobre. Entonces, los puntos medios de las bandas de tolerancia inferior y superior. Esto explica que la calibración del colorímetro podría ser inadecuada. Es decir, literalmente estamos apuntando al objetivo incorrecto. Segundo, notamos de que hay considerablemente más variación en las concentraciones de cobre diarias después del 3 de enero que antes de que se apagara. Entonces, podemos ver aquí en los diagramas de tolerancia, ¿verdad? Las concentraciones de cobre y que aquí tenemos una mayor variabilidad.
Finalmente, si pudiéramos reducir la variación en los procesos a un nivel más o menos consistente con los observados antes de que se apague y se correcte el centrado del proceso, muchos de los puntos fuera de las especificaciones no hubieran ocurrido y el apagado, el tiempo, la inactividad de los procesos podrían ser reducidos. Para iniciar el paso de mejora, el equipo primero decide en reconstruir el colorímetro y el controlador. Eso fue hecho en el inicio del febrero. Los resultados de la actividad de mantenimiento fue recuperar la variabilidad en la concentración de cobre diarias antes de que se apagara a los niveles de que antes que se apagara, es decir, antes de la apagación, ¿verdad? El colorímetro reconstruido fue recalibrado y subsecuentemente fue capaz de mantener los objetivos correctos. Esta eh, volver a centrar y recalibrar los procesos redujo el tiempo de inactividad del controlador de aproximadamente el 60% a menos del 20%. En este punto, el proceso fue capaz de lograr las tasas de producción requeridas. Aquí hay un detalle bien interesante. Nos dicen básicamente que el 60% del tiempo el controlador estaba inactivo y eso se redujo a menos del 20%. Realmente la fabricación era eh, bastante inadecuada en esta compañía porque tener el hecho de que no pudiera obtener producto en más del 50% del tiempo, pues realmente era un problema bastante grave. Pero bueno, se pudo hacer ese análisis y se logró mejorar sustancialmente. Una vez este aspecto del desempeño de procesos fue mejorado, el equipo dirigió sus esfuerzos a reducir el número de unidades defectuosas producidas por el proceso. Generalmente, como se notó antes, los defectos caían en dos categorías mayores, ya sea el cobre quebradizo y huecos en el cobre. El equipo decidió que a pesar de que las gráficas de control y las técnicas de control de procesos podrían ser aplicadas a ese problema, el uso de diseño de experimentos podría llevarlos a una solución más rápida. Como se notó en el capítulo 1, el objetivo del diseño de experimentos es generar información que pueda permitirnos entender y modelar la relación entre las variables de los procesos y las medidas del desempeño de procesos. El diseño de experimentos para el proceso quiero ver, recubrimiento se mostró en las tablas 5.2 y la figura 5.30. El objetivo de este experimento fue proveer información que podría ser útil en minimizar los defectos de cobertura o recubrimiento. Las variables de los procesos considerados en el experimento fueron concentraciones de cobre, concentraciones de hidróxido de sodio, concentración de formaldehído, temperatura y oxígeno, temperaturas, niveles bajos y niveles altos, representados simbólicamente por el signo menos y el signo más en la tabla 5.2. Fueron escogidas para cada uno de las variables de los procesos. El equipo inicialmente consideró un experimento factorial, es decir, un experimento, diseñó experimentos en el que todas las posibles combinaciones de esos factores fueran corridas. Este diseño requeriría 32 corridas, es decir, cada corrida en cada uno de las esquinas de los cubos de la figura 530. Aquí están los 4 cubos, ¿verdad? Cada cubo tiene 8 esquinas, entonces serían 32 posibilidades en este experimento factorial. Pero luego nos dice acá de que ya que habían demasiadas corridas, un diseño factorial fraccionario
utilizó solamente 16 corridas y estas fueron seleccionadas en última instancia. El diseño factorial fraccionario se muestra en la parte, en la mitad de la tabla 5.2 y geométricamente en la figura 5.30. En este diseño de experimentos, cada fila de la tabla corre los procesos. La combinación de signos de menos y más en cada columna de cada fila determina niveles bajos y altos de variables de 5 variables de procesos. Entonces tenemos 5 variables, ¿verdad? Concentración de cobre, concentración de hidróxido de sodio, concentración de formaldehído, temperatura, oxígeno. Entonces, si fuéramos a ver todas las posibilidades, pues tendríamos 2 a la quinta opciones, es decir, 32, ¿verdad? Pero no todas las opciones se corrieron, solamente esas 16. Y gráficamente se puede ver acá las opciones, las 16 opciones que se escogieron, 4 por cada una de estas combinaciones. Entonces vemos aquí una vista geométrica del diseño factorial fraccionario para el para el experimento, proceso de recubrimiento. Entonces aquí dice, en la primera corrida de la concentración de cobre, concentración de hidróxido de sodio, concentración de formaldehído y temperaturas son corridos a niveles bajos y oxígeno se corre a un nivel alto. Y el proceso podría correrse en cada uno de los 16 conjuntos de condiciones descritos por el diseño. Por razones que se discutirán más tarde, las corridas no serían hechas en el orden que se muestra en la tabla y la variable de respuesta, un número observado de los defectos de recubrimiento, podría ser registrado después de cada corrida. Entonces, esos datos podrían analizarse utilizando técnicas estadísticas simples para determinar qué factores tienen una influencia significativa en los defectos de recubrimiento. Sí o no, cualquiera de estos factores conjuntamente influye en la ocurrencia de los defectos y si es posible ajustar estas variables a nuevos niveles que puedan reducir los defectos de recubrimiento debajo de sus niveles actuales, a pesar de que una discusión completa del diseño de experimentos está más allá de la discusión de ese texto. Presentaremos ejemplos de diseños de experimentos para mejorar los procesos, el desempeño de los procesos en la parte 5. Después, el equipo condujo el experimento mostrado en la tabla, ¿verdad? Todas esas combinaciones y analizó los resultados de los datos de los procesos. Determinaron que habían varios variables de procesos que estaban identificados para el estudio que fueron importantes y tuvieron un impacto significativo en la ocurrencia de defectos de recubrimiento. Ellos fueron capaces de ajustar estos factores a nuevos niveles y resultaron en que los defectos de recubrimiento se redujeron por aproximadamente un factor de 10. Por lo tanto, las conclusiones iniciales del equipo de aplicar SPC para el proceso de recubrimiento hizo un mejoramiento sustancial en el ciclo en el tiempo de los ciclos del producto a través de los procesos y se tomó un paso mayor en mejorar la capacidad de procesos. Entonces, esta realmente, quizá esta vamos a ponerlo, ¿cómo se llama? Así, ¿verdad? Resaltado porque el, aquí realmente comenta un éxito bastante grande. Reducir por un factor de 10 los defectos de recubrimiento, pues suena como un caso bastante exitoso. Bueno, no sé si hay alguna duda al respecto. ¿Alguna duda al respecto?
Bueno, de mi parte, la forma en que se hizo el diseño de experimento fraccionario, algo así, ¿va? Sí, así es. Ajá, sí, porque, bueno, en mi caso, yo no recuerdo haberlo visto en diseño de experimento. Bueno, pues ahí hay un detalle que probablemente es más nuevo el diseño de experimentos fraccionarios que, bueno, imagino que es una nueva, una, un refinamiento eh, de esa técnica. Pensaría de que muchas veces no se pueden correr todos los experimentos que se quieren y solo se debe de escoger de manera, digamos que más detenida cuáles experimentos correr. Y sí, me preguntaba yo también eso, si habían visto esa terminología, pero casi estoy seguro de que cualquier libro nuevo de diseño de experimentos tiene esa opción, tiene esos temas, porque me imagino que simplemente hacer todos los experimentos no es viable, no es económicamente viable. En muchos casos de pues, productos complejos o compañías grandes, pero bueno, ya también tenemos aquí un nuevo elemento que no está, que debería actualizarse en el curso de diseño y experimentos. Ah, gracias. Sí, de mi parte solo ese diseño, porque ya acabo de revisar, no lo hemos visto. Y bueno, viendo lo que es algo muy utilizado, bueno, de mi parte me voy a poner a investigar más. Sí, aquí en el libro debería haber una especificación. Dice que en la parte 4 habla más de eso. Creo que no vamos a llegar a la parte 4, pero de todas formas, el que haya esta información creo que es bastante importante. Y bueno, pues vimos aquí un caso de éxito y realmente pues eh, es, son resultados que son muy importantes. Así que bueno, pues esto era lo que había para hoy. Bueno, lastimosamente 3 de mayo, el 1 de mayo, que es miércoles, no hay clase, pero no nos afecta a nosotros. Así que básicamente para nosotros la semana es normal. Espero tener chance, especialmente el miércoles, para poderles calificar. Y bueno, pues por el momento nos quedamos hasta acá. Así que bueno, les deseo un feliz día y nos vemos mañana. Nos vemos. Gracias, feliz tarde. Gracias, feliz tarde.